Igual, hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. El día de hoy vamos a tratar una pregunta bastante interesante que se titula ¿por qué hay tantas denominaciones? Esa es la pregunta que vamos a trabajar en este video. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Yo creo que el día de hoy para muchos de nosotros no es extraño escuchar de pronto. Tú dices, mira, yo soy cristiano, pero luego llega la famosa pregunta, pero ¿de qué tipo de cristiano tú eres? ¿O de qué denominación perteneces, verdad? Y por ahí tenemos cristianos pentecostales, cristianos bautistas, cristianos adventistas, cristianos mormones, cristianos pares de sufrir, cristianos luteranos, cristianos presbiterianos y un montón y un sinfín de denominaciones. De hecho, les tengo unos datos acá bastante interesantes que nos hablan de que en la actualidad hay más de 2.500 denominaciones que se autoproclaman cristianas. Ya luego pues habría que analizar y revisar uno a uno y ver cuán cristianas, ¿no?, realmente son. Pero bueno, son los datos que están. Hablamos de más de 2.500 denominaciones que se autoproclaman cristianas en nuestros tiempos. Pero entonces quiero aprovechar en este video y compartirles 4 verdades acerca de las denominaciones. Estas 4 verdades nos van a ayudar un poco a entender todo este tema de las denominaciones y poder digerir esto de la manera que realmente la palabra de Dios nos ha venido ayudando, ¿no?, para poder digerir esto, porque el día de hoy, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí en algún momento me ha pasado que me he llegado a algún lugar o a algún trabajo y me he identificado, ¿no?, bien sea por los frutos que ya uno va mostrando y ya se va haciendo evidente, y le preguntan a uno que si uno es cristiano, y uno dice, sí, soy cristiano, y pareciera que ser cristiano no es suficiente. Entonces llega la famosa pregunta, ajá, pero ¿qué tipo de cristiano tú eres? ¿Tú eres bautista, eres metodista, eres calvinista, eres arminiano? ¿Qué tipo de eres pentecostal? Y empieza todo este tema, ¿no? Y lamentablemente, como les dije anteriormente, pareciera que el día de hoy ser cristiano no es suficiente. Pero vamos a aprender en estas 4 verdades acerca de las denominaciones, y al final les tengo también unas muy buenas recomendaciones, así que acompáñanos hasta el final. Número 1, lo primero que tenemos que saber acerca de las denominaciones es que toda denominación ha surgido de una correcta interpretación de la Biblia o de una incorrecta interpretación de la Biblia. Es decir, no todas las denominaciones han venido porque los hermanos se quisieron dividir o porque los hermanos son rebeldes. No, hay hermanos que se han tenido que separar del grupo que ellos representaban porque han revisado las escrituras y han visto que el grupo que ellos representan pues realmente no está en armonía con la correcta interpretación de la Biblia. Hay hermanos que lo han hecho, pero por lo contrario, porque sencillamente se les metió alguna cosa en la cabeza y se separaron de ese grupo que sí estaba en una correcta interpretación de la Biblia. Entonces, esto es lo que trato de explicarles en esta primera verdad. Toda denominación nace de una correcta interpretación, otras nacen de incorrectas interpretaciones acerca de la Biblia. Podemos tomar un ejemplo más evidente, ¿verdad? Lo que fue la Reforma Protestante. No hay ninguna duda que la Reforma Protestante se originó ¿de qué? De una correcta interpretación que hizo de la Biblia el reformador Martín Lutero. Martín Lutero revisó la Escritura y descubrió a partir de la carta de Pablo a los romanos que el Evangelio, que la salvación es por la fe, que la salvación no es por obras. Y el grupo que representaba Martín Lutero en ese momento, pues pregonaba, predicaba y practicaba que la salvación era por obras. Cuando Martín Lutero revisó las Escrituras y vio
que no es por obras, es por fe. ¿Qué hizo? Se separó y de ahí nace pues la denominación protestante. Entonces, para que tenga una idea de lo que trato de explicarle, toda denominación nace de una correcta interpretación de la Biblia o de una incorrecta interpretación de la Biblia. La segunda verdad que tenemos que aprender acerca de las denominaciones, y escúchelo por favor bastante claro: ninguna denominación salva. Lo voy a repetir nuevamente: ninguna denominación salva. Usted puede ser bautista, usted puede ser adventista, usted puede ser pentecostal, usted puede ser solo Jesús, usted puede ser luterano, usted puede ser calvinista, usted puede ser arminianista, lo que sea. Si usted no ha creído en Cristo como Señor y como Salvador, si usted no se ha arrepentido de sus pecados y ha entregado su vida totalmente al Señor, usted no va a ser salvo. Entonces, esta es la segunda gran verdad que tenemos que aprender, porque hay gente que descansa mucho su salvación sobre su denominación. Hay gente que dice: no, yo soy bautista, y no, es decir, usted puede ser bautista, pero si no tiene a Cristo, igual no hay paraíso, mi hermano. Usted puede ser adventista, usted puede ser pentecostal, si no hay Cristo morando en su vida, si no está el Espíritu de Dios en su vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que no es un tema denominacional la salvación, es un tema de creer en Cristo y de aceptar a Cristo como el único elemento para obtener la salvación. La tercera verdad que quiero compartirles acerca de las denominaciones es que toda denominación tiene algo rescatable y tiene algo condenable. O podemos decir, toda denominación tiene varias cosas que se pueden rescatar, así como tiene varias cosas que se puede condenar. ¿Qué significa eso? Significa que no hay denominación perfecta. No hay ninguna denominación perfecta que uno pueda decir: esta es la perfecta, todos tenemos que correr hacia esta, todos tenemos que estar en esta. No hay denominación perfecta. Todas tienen sus fallas, así como también todas tienen su fortaleza. Por tomar un ejemplo, yo pues en algún momento yo escuché o he escuchado en algún momento, ¿verdad?, hermanos pentecostales hablando muy bien de Billy Graham, que es una referencia de la denominación bautista. Pero también yo he escuchado hermanos bautistas también hablando muy bien de G.J. Ávila, que también es una referencia de los hermanos pentecostales o de la denominación pentecostal. Entonces es para que tengan una idea de que sí, en toda denominación hay cosas que se pueden rescatar y hay cosas que se deben o se pueden condenar. En síntesis, no hay denominación perfecta. No hay denominación perfecta. La cuarta verdad que quiero compartirles acerca de las denominaciones es que la primera iglesia, la iglesia del siglo I, no era una iglesia denominacional. No era una iglesia denominacional. Fíjense que cuando hablamos la palabra denominacional o denominación, lo que estamos diciendo es la manera como se les nombraba. Pues la primera iglesia no era una iglesia denominacional. ¿Por qué? Porque tenía un solo nombre. Un solo nombre tenía la primera iglesia, y así funcionaron hasta el siglo IV, cuando ya llegó el catolicismo fundado por Constantino. Pero sí, la primera iglesia no fue denominacional, no era denominacional, era local. Fíjense un ejemplo, cuando leemos al apóstol Pablo en su primera carta a los hermanos en Corintios. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Pablo dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ese era el nombre, el único nombre que tenía la iglesia del Señor en el siglo I. Cuando nace la iglesia
ese era el único nombre que tenía la iglesia del Señor, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, era un solo nombre, la iglesia de Dios. Ahora, era local. ¿Por qué local? Porque ellos decían la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Éfeso, la iglesia de Dios que está en Galacia, la iglesia de Dios que está en Filipo, la iglesia de Dios que está en Colosa, la iglesia de Dios que está en Tesalónica, la iglesia de Dios en Laodicea, la iglesia de Dios en Esmirna. ¿Sí me entiende ahora lo que trato de explicarle, verdad? La iglesia de Dios, ese era el nombre. Ese era el nombre que perduró por lo menos los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana. No era denominacional, era local. El día de hoy es un poco distinto, porque el día de hoy, por manejar una referencia o tomarles un ejemplo, el día de hoy decimos Iglesia Bautista en tal localidad. Decimos iglesia pentecostal en tal localidad. Entonces hablamos que hay una diferencia. La iglesia, la primera iglesia en la palabra de Dios, no era denominacional, era local solamente. Pero el día de hoy nuestras iglesias no solamente son locales, hablando en el lugar donde están ubicados, sino que también son denominacionales. Entonces hablamos de la iglesia pentecostal en tal y cual lugar. No quiero mencionar ningún lugar en específico. Entonces, 4 verdades que quería enseñarles acerca de las denominaciones. Número 1, nunca se les olvide, toda denominación nace de una correcta o incorrecta interpretación de la Biblia. Número 2, ninguna denominación salva. Número 3, toda denominación tiene algo rescatable y tiene algo condenable. Y número 4, la primera iglesia no era una iglesia denominacional, sino una iglesia local, con contexto local. La iglesia de Dios en Corinto, la iglesia de Dios en Éfeso. La recomendación final que yo quiero compartirles en este momento, que ya estamos por cerrar este video, amado hermano, no defienda de manera excesiva ninguna denominación. Esa es mi recomendación para usted. No defienda de manera excesiva ninguna denominación. Como decimos en Venezuela, no meta la mano en el fuego por ninguna denominación. ¿Sabe lo que tiene que defender usted? La verdad bíblica. ¿Sabe por quién sí tiene que meter usted la mano en el fuego? Por el evangelio, por lo que Cristo dejó escrito acá, por lo que los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, dejaron escrito acá. Por esto sí tenemos que meter la mano en el fuego, porque esto es absolutismo, esto es verdad absoluta. Las denominaciones no. Las denominaciones, usted puede estar en una denominación hoy y puede que esa denominación se mantenga en la palabra de Dios. Gloria a Dios, que así sea. Pero si esa denominación empieza a desviarse de la palabra, si esa denominación empieza a tomar otros rumbos, otras cosas van penetrando esa denominación, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a defender la denominación en contrariedad con la palabra? Pues no debería. No debería. Así como Martín Lutero, ustedes conocen bien la historia, cuando Martín Lutero descubrió la verdad bíblica, él prefirió dejar al grupo que lo representaba y quedarse con la palabra de Dios. Pues bueno, yo le recomiendo en este video, siga el mismo ejemplo de Martín Lutero. Si nuestra denominación se apartara de la verdad, no siga la denominación, siga la verdad bíblica, siga la palabra de Dios. Otro consejo que quiero también compartirle: no profese lealtad incondicional a ninguna denominación. No es sano profesar lealtad incondicional a ninguna denominación. ¿Y sabe por qué no es sano? Porque las denominaciones son una creación humana. No sé si está comprendiendo todo el video que le estoy compartiendo, pero cuando lo ve así, las denominaciones son una creación humana. Son hombres que se separaron y fueron creando grupos, y no está mal. No estoy hablando de que sea un pecado. De hecho,
Todos nosotros, desde el siglo XV en adelante, todos venimos de una denominación. De alguna manera, cada cristiano está repartido en algunas de las tantas denominaciones que ya les acabo de nombrar. No es que esté mal, pero no podemos profesar lealtad incondicional a una denominación. No, la lealtad es condicional. La lealtad es condicional. ¿Bajo qué condición? Mientras se mantenga en la palabra de Dios. Mientras se mantenga en la palabra de Dios. Si la denominación a la cual pertenecemos está dentro de la palabra de Dios, se mantiene en la verdad bíblica, pues bueno, trabajamos con ahínco, trabajamos con empeño, tratamos de servir pues con la mayor fidelidad que el Señor nos permite, y así lo tenemos que hacer. Pero si la denominación se aparta de la verdad, pues hasta ahí llegó esa lealtad. Lealtad incondicional solo con Cristo. Lealtad incondicional solo con la palabra de Dios. Es con lo único que usted tiene que tener lealtad incondicional, con más nada ni con más nadie. Mi última recomendación para usted, querido amigo, querido hermano, ponga los ojos en Jesús. Ponga los ojos en Jesús. Yo sé que el día de hoy, con todo este tema que les estoy explicando de las denominaciones, pareciera que ser cristiano no es suficiente. Pero quiero decirle en este momento, ser cristiano es más que suficiente. Ser un hijo de Dios es todo lo que usted y yo necesitamos. Entonces, como dice el autor a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. No se distraiga con batallas denominacionales y quién tiene la razón, si los calvinistas, si los arminianos, que si esto tienen razón, esto no tienen razón. Usted no pierda tiempo en este tipo de debates estériles. Ponga sus ojos en Jesús. Permanezca en la palabra. Permanezca en la palabra. Lea su Biblia. Ore cada día, como dice la canción. Y ciertamente usted va a poder transitar este camino con fidelidad. Necesitamos permanecer en la palabra. Necesitamos poner los ojos en Jesús y no sacarlo nunca de ahí, amado hermano. Y usted va a ver que este tema de las denominaciones no le va a afectar. Porque a veces hay gente que dice, no, que los cristianos están divididos. Mira cómo se pelean unos con otros. Hermano, estos son circunstancias. Las denominaciones son una circunstancia, es un resultado, en primer lugar, resultado de hombres corruptos de entendimiento que han penetrado la iglesia a través de los siglos, pero también resultado de hombres valientes, de hombres fieles, de hombres que cuando descubrieron la verdad bíblica decidieron alzar la voz. Y alzando la voz, pues bueno, se produjo la separación que se produjo, pero fue por una causa verdadera, fue por el evangelio. El evangelio que estaba siendo asfixiado en ese grupo que ellos representaban. Entonces, no hay problema para sentir que, ay, estamos mal, estamos divididos, mira los cristianos, por eso no me quiero hacer cristiano, por eso no quiero. No, olvídese esas mentiras. Todo eso son mentiras del diablo. Usted ponga los ojos en Jesús. Y por último, si Dios le ha dado la oportunidad, si Dios le ha dado el privilegio, porque es un privilegio, de poder servir en una denominación cristocéntrica, en una denominación bíblica, en una denominación en donde la palabra de Dios es el estandarte y es la bandera principal, pues hermano, sirva con fidelidad, sirva con pasión. Entréguese a la obra del ministerio, entréguese al servicio del Señor, porque no está sirviendo a la denominación, está sirviendo a aquel que lo salvó y lo rescató del pecado. Así que no hay ninguna excusa para que usted no sirva, para que usted diga, no, mira cómo están separados, cómo están divididos. No. Desechemos estas mentiras del diablo. Ya les acabo de explicar a modo resumida todo lo que significa este tema de las denominaciones.
pero lo único que tiene que hacer usted para acabar la carrera es poner los ojos en Jesús. Así que, amados hermanos, esto es una vez más respondiendo a esta pregunta: ¿por qué hay tantas denominaciones? Pues bueno, ya hemos cumplido el objetivo y ya le hemos podido responder por qué hay tantas denominaciones. Y pues si por alguna razón tienen otra pregunta, otra duda, algo que no entienda de la palabra de Dios o algo que no entiende también de la vida cristiana, a lo mejor usted es un nuevo creyente, está empezando en la fe y bueno, tiene la oportunidad de poder estar viendo estos videos en mi canal, pues bueno, ahí va a ver mi punto de contacto, mi Facebook, mi correo, y en la parte de abajo también, si desea, puede dejar los comentarios de alguna pregunta, alguna duda, y estamos siempre a la orden. Mi Biblia y yo, el pastor David Urelia, les acaba de hablar y nos vemos en otro video.